El bordado. Cuando yo era niño, mi madre trabajaba mucho bordando. Yo me sentaba en el suelo, miraba y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Ella me contestaba que estaba bordando, pero yo no entendía. Todos los días yo hacía la misma pregunta y ella me contestaba lo mismo. Yo solo podía observar su trabajo desde mi posición, desde abajo de donde ella estaba sentada. Ella sonreía, miraba hacia mí y de manera amable me decía, «Ve a jugar un poco allá afuera. En cuanto termine mi trabajo te llamaré y dejaré que veas el trabajo desde mi posición». Pasaban los días y yo seguía preguntándome desde abajo, sentado en el piso, ¿por qué usa hilos de colores oscuros y otros claros? ¿Por qué me parecen tan desordenados y enmarañados? ¿Por qué están tan llenos de nudos? ¿Por qué hay tantos nudos e hilos enredados entre sí? ¿Por qué no tiene una forma definida? Y lo que más me preguntaba era, ¿por qué tarda tanto para hacerlo? Cierto día, cuando yo estaba afuera jugando, ella me llamó. «Hijo, ven aquí». Me tomó en sus brazos y me sentó sobre sus piernas. Yo me sorprendí al ver el bordado. No lo podía creer. ¡Guau! Desde abajo todo me parecía tan confuso, pero ahora desde arriba pude ver un paisaje maravilloso. Entonces ella me dijo, «Hijo, desde abajo mi bordado te parecía confuso y desordenado porque tú no veías que en la parte de arriba había un bello diseño. Pero ahora, mirando el bordado desde mi posición, ya puedes ver lo que he estado haciendo». Muchas veces a lo largo de los años, he mirado hacia el cielo y he dicho, «Padre, ¿qué es lo que estás haciendo?». Él parece responderme, «Estoy bordando tu vida, hijo». Y yo sigo preguntando, «Pero lo veo todo muy confuso. Todo me parece desordenado. Hay muchos nudos, situaciones difíciles que no terminan y cosas buenas que pasan tan rápido. Los hilos son tan oscuros. ¿Por qué no son más brillantes?». Entonces, mi Padre Dios parece decir, «Hijo mío, ocúpate de tu trabajo. Relájate. Confía en mí. Yo haré mi trabajo. Un día te llevaré en mis brazos y entonces irás a ver el plan de tu vida desde mi posición». A veces no entendemos qué está ocurriendo en nuestras vidas. Las cosas son confusas, no encajan y parece que nada nos sale bien. En esos momentos tenemos que recordar que estamos mirando el reverso de la vida. Del otro lado, Dios está haciendo un maravilloso bordado. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. ¿Qué tal, queridos amigos, amigas? Muchas gracias por escuchar este programa En tu Camino, en su versión sabatina, que nos acerca a la figura de una mujer que para nosotros los católicos es una mujer ejemplar, una mujer modelo y además una mujer maravillosa porque fue elegida
nada más y nada menos que por Dios para ser la madre de Jesucristo. Nosotros la tratamos de poner en su justo medio. Hay personas que son fanáticas y ponen a la Virgen a la altura de Dios, como si ella fuera la que hiciera milagros, como si ella tuviera todos los poderes, y esto no es correcto. Esto hace que muchos católicos sean criticados fuertemente por grupos evangélicos porque están faltando a la verdad. Solamente hay un Dios, solamente a ese Dios se le adora, y a la Virgen como a los santos los veneramos por sus acciones, por su ejemplo, por su calidad de vida, por su fe, y sobre todo entre los santos, pues a la Virgen María, porque ella fue, como te lo dije hace un momento, elegida por Dios para ser la Madre de Cristo. Y ahora vamos a comenzar a hablar de las advocaciones y de las llamadas apariciones de la Virgen María. Y para esto yo quiero darle la bienvenida a Sergio Enríquez, que siempre funge un poquito como el público, como tú que estás del otro lado del micrófono, que pues muchas cosas no sabes, pero no por ignorancia que tú quieras tenerlas, sino porque a lo mejor nadie te lo ha explicado, nadie te lo ha dicho, nadie ha tenido el tiempo para platicar de esto. Así que agradezco en este sábado la presencia a el productor y co-conductor de este programa, Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Padre José, muy bien, muy buenas tardes. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Sábados Marianos, como cada fin de semana dedicado a nuestra Madre la Virgen María. Y hoy tenemos una advocación muy popular. ¿Qué les parece si les empiezo preguntando algo a ustedes, queridos radioescuchas, que me podrán contestar? ¿Qué es una advocación? A lo mejor entendiendo la palabra vocación, a lo mejor entiendo la palabra vocal, podemos llegar a la palabra advocación. ¿Han escuchado alguna vez ustedes esta palabra advocación, queridos radioescuchas? Bueno, vamos a preguntarle a Sergio, ¿has escuchado esta palabra? Desde luego, Padre José, yo creo que la he escuchado muchas veces, específicamente cuando nos referimos a los nombres que le llegamos a dar a la Virgen María, por alguna aparición, por algún lugar donde también se le ha venerado, y que pues muchas personas en algún momento llegan a decir la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila, y llegan a pensar incluso, Padre José, que hay muchas vírgenes. No, amigos, cuidado, aclaramos, hay una sola Virgen María, y advocación precisamente es como se le llama a esos nombres que le vamos dando. De hecho, la palabra advocación, como dije hace un momento, para que vayamos aprendiendo, viene de la palabra vocación, y la palabra vocación significa llamado. Cuando se dice yo tengo una vocación al sacerdocio, es siento que Dios me llama para el sacerdocio. No, yo tengo una vocación hacia la abogacía, hacia las leyes. No, siento que Dios me llama, siento que mi historia, mi vida me llama para que yo sea abogado. Una advocación son las distintas maneras de llamarle a la Virgen María. Eso sería una advocación. Distintas maneras de llamarle, como por ejemplo, las advocaciones más famosas las encontramos en algo que se llama la letanía en el rosario. Encontramos una gran cantidad de títulos con los que le llamamos a la Virgen María. ¿Se acuerdan ustedes de alguna advocación? El rosario lo hemos rezado a lo mejor desde que éramos pequeñitos, y a veces la parte que más se nos pegaba era la de ora pro nobis, ora por dónde, pero alguna advocación que se les quede por ahí en la memoria, por ahí. Por ejemplo, la Virgen Inmaculada. Esa es una advocación. Virgen Amable, Virgen Admirable, Virgen del Consuelo. Virgen del Consuelo, Torre de David, Torre de Marfil, Vaso de la Alianza, en fin. Estrella de la Mañana. Estrella de la Mañana. Todas estas cosas son advocaciones a la Virgen María. Entonces a la Virgen María le podemos llamar Virgen del Rosario, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Virgen de Medjugorje, Virgen de Zapopan, Virgen de San Juan de los Lagos. Estas son advocaciones. Es como, para que me entiendan, un señor que está enamorado, pero él tiene formas de decirle mi puchunguita, la chorreada, la güereja, la coneja, Es decir, estas son advocaciones de cariño, ¿no? A la Virgen María también le podemos decir Estrella de la Mañana, Escalera del Cielo, Torre de David, Torre de Marfil,
Puerta de Oro, en fin, todas estas son advocaciones. Y hoy vamos a hablar de la advocación de la Virgen del Carmen. Amigos, no se vayan, vamos a una pausa y regresamos con más para seguir conociendo sobre nuestra advocación de hoy que celebramos el 16 de julio, la Virgen del Carmen. Ya volvemos. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Carmen. Una joven nazarena que reclama. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen del Carmen. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este sábado mariano y hoy estamos platicando de una de las advocaciones más populares que celebramos en este mes de julio, la Virgen del Carmen. Estamos platicando y aprendiendo, porque quiero decirte que la mayoría de las personas, no porque no quieran, sino porque, repito, o no han encontrado el libro adecuado, o se estudia únicamente el catecismo básico en las iglesias y no hay oportunidad de que aprendamos estas cosas. Para eso es este programa. Si en este programa repitiéramos lo que la gente ya sabe, pues sería un programa muy aburrido. Se trata aquí entonces de que salga la ignorancia un poco más pequeña de cómo entró. Así que precisamente de esto se trata. Y hoy vamos a hablar de la advocación de la Virgen del Carmen. Ya lo ha aclarado Sergio y lo quiero repetir nuevamente. En la Virgen del Carmen veneramos a la única y verdadera Madre de Jesucristo. Es la única. No, oiga, padre, es que la Virgen del Carmen es, dice alguien de repente, la más fregona y es más fregona que la de Fátima o que la de Lourdes. No, cuidadito. Es la misma Virgen María. Es una manera distinta de llamarle, una distinta manera de representarla quizás, un lugar particular en el mundo donde comienza su veneración, pero es exactamente la misma Virgen María. Y aquí, Sergio, ¿tú ya fuiste a Tierra Santa? Claro que sí, Padre José, ya tuve la gran oportunidad de visitar la Tierra Santa por invitación de usted, específicamente en el país de Israel. Bueno, le llamamos Tierra Santa, especialmente en un lenguaje muy concreto, a los lugares donde
se realizaron los eventos importantes de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, Tierra Santa es Egipto, Tierra Santa es Israel, Tierra Santa es Jordania, Tierra Santa es Siria, Tierra Santa es Turquía, incluso Grecia y Roma. Estos son lugares de Tierra Santa. Chipre, por supuesto, también Creta, estos lugares por donde estuvo Cristo, los apóstoles, la gente del Antiguo Testamento, pero ya más concretamente también, y en gran parte por cuestión mercadotécnica, los judíos le llaman Tierra Santa, especialmente a Israel. ¿Tú ya fuiste a Tierra Santa? ¿Qué impresión te da ese lugar? Pues me da la impresión de un lugar especial, porque tan solo el saber que por ahí caminó Cristo, nos viene a la mente desde luego también los grandes personajes del Antiguo Testamento, los profetas, los reyes. Pues es increíble la conexión que hay con los pasajes de la Biblia, Padre José, cuando estamos en este lugar. Los pasajes de la Biblia y precisamente la advocación de la Virgen del Carmen va a estar inspirada en algunos pasajes de la Biblia. ¿Tú fuiste al Monte Carmelo? Claro, Padre José, fue precisamente en esta visita a la Tierra Santa en el 2016 cuando también conocí el Monte Carmelo, un monte que está pues prácticamente en la costa del mar Mediterráneo, está a orillas de este maravilloso mar y ahí precisamente se da el origen a la veneración de nuestra advocación de hoy. A ver, vamos para que nuestros amigos que nunca han ido se imaginen. El Monte Carmelo es uno de los montes más altos de aquella región, de la orilla, vamos a decir, del mar, de tal manera que te subes al monte y desde ahí ves la costa, ves el mar en una forma maravillosa y actualmente se ha construido una ciudad, Haifa, o Jaffa, algunos le llaman también, pero hay que imaginarnos ese tiempo en el tiempo del profeta Elías. Un monte bastante solo, un monte en una zona maravillosa, con un clima maravilloso y precisamente la advocación de la Virgen del Carmen tiene que ver con aquel Monte Carmelo. Los primeros religiosos, hombres y mujeres, especialmente hombres, que se dedicaron a alejarse de la ciudad, alejarse del mundo para dedicarse a hacer oración, penitencia y ayuno en pequeñas cuevas, se retiraron precisamente ahí a esas cuevas del Monte Carmelo. Y a esta gente se les llamó los carmelitas. Así que ahí es donde tiene origen esto de los carmelitas. Pero, ¿qué relación tiene el Monte Carmelo con la Sagrada Escritura? Bueno, hubo un profeta de los más importantes que por ahí tuvo sus acciones. ¿Te acuerdas qué profeta fue? Claro, el profeta Elías, yo creo que uno de los profetas más populares o más conocidos de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Elías. Bueno, rápidamente, ¿quién fue el profeta Elías? El profeta Elías es un profeta que le toca vivir en tiempo de un rey mandilón. Disculpa por la palabra, pero así me entiendes. Se ha casado este rey que supuestamente como rey de Israel le ha jurado a Dios que va a acercar al pueblo a la verdadera fe, porque este rey representa al Dios, ¿no? Y resulta que el rey se casa con una mujer, perdóname por la palabra, sinvergüenza, desgraciada, cretina, que lo obliga a dejar de creer en ese Dios para creer en un Dios falso llamado Baal, porque esta mujer no era judía. Esta mujer llamada Jezabel le oraba al dios Baal y entonces poquito a poquito, como una mujer sinvergüenza, le va quitando autoridad al rey diciéndole, si no haces esto pues ya no te quiero. En fin, manipula al rey en una forma tremenda y el rey ordena que se construyan templos al dios Baal, descuida al dios verdadero, hace que se multipliquen los sacerdotes del dios Baal y por supuesto que el profeta Elías, movido por el Espíritu de Dios, dice, esto no es correcto, y entonces va y le dice al rey y a la reina, por haber hecho esto, ustedes van a pasar sequía mientras no regresen a la fe verdadera. Bueno, y comienzan 3 años de sequía tremenda, se secan los campos, mueren los animales, la gente está muy mal, hasta que finalmente Elías dice, señores, les voy a mostrar a ustedes quién es el verdadero Dios. Y reta a cerca de 100 sacerdotes de Baal a que hagan que caiga fuego del cielo sobre una ofrenda, un animal,
que van a ofrendar a Dios. Y les dice, ustedes primero. Ya están todos los sacerdotes invocando a su Dios y resulta que no cae fuego para nada. Cuando le toca el turno a Elías, él solo dice, para hacerlo más difícil, voy a rociar con agua esta ofrenda y cuando yo invoque a Dios inmediatamente va a consumir la ofrenda. Y así es. Elías invoca al único verdadero Dios y cae fuego del cielo y consume la ofrenda en un 2x3, haciendo que el pueblo se dé cuenta que Elías tiene la razón, que la mayoría no significa tener la razón, porque hay ocasiones en que hay mayorías que dicen somos muchos, pero no por ser muchos tienen la verdad. Y entonces el pueblo se arrepiente, esta reina padece la muerte, se cae de una torre, se la comen los perros en una forma tremenda, y el rey aprende la lección de no abandonar la verdadera fe. Y para terminar esta historia que encontramos en el libro de los Reyes de la Biblia, se menciona que Elías se sube al monte y ahí empieza a ver hacia el mar para ver qué señal da Dios de que está terminando este castigo por la infidelidad, y Elías ve que sale del mar una pequeña nubecita. Haz de cuenta, el agua del mar se evapora, sale una pequeña nubecita, se va haciendo más grande, cubre todo el terreno, y de la nube, ¿qué crees que sale, Sergio? Pues agua en forma de lluvia, Padre José. Efectivamente, salió la lluvia, que significa ha terminado el tiempo de castigo, ha terminado el tiempo de sequedad por falta de fe, viene la lluvia y el pueblo de Israel recupera la confianza en Dios y la tierra vuelve a dar frutos. Esta es la historia del Monte Carmelo. Ahora uno diría, bueno, ¿y a qué horas viene entonces la aparición de la Virgen o la relación de la Virgen con el Monte Carmelo? ¿A ti qué se te ocurre, Sergio? Interpretando esa nubecita, ¿cómo la podías interpretar? Se vale equivocarse. Bueno, Padre José, pues yo conozco perfectamente qué ocurrió en este monte, pero voy a contestar un poco como contestaría nuestro público. ¿Qué relación hay entre esa nubecita, el Monte Carmelo y la Virgen? Bueno, pues yo pensaría que una nube, estamos hablando de algo que está en lo alto, que es superior, algo que está, digamos, en el cielo. El Monte Carmelo, bueno, precisamente es el lugar donde se da este milagro, y la Virgen se relaciona posiblemente entre la diferencia que hay entre el agua salada y el agua pura. ¿Qué te parece si tú te preguntas, querido escucha, qué relación habría entre una nube, la lluvia, el mar salado, la Virgen María? ¿Qué te parece que seguimos hablando de esto al regreso del corte? Regresamos muy rápidamente, amigos, pero mientras piensen ustedes qué relación hay entre el Monte Carmelo, esta nube que aparece, y la Virgen María. Ya regresamos. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Carmen. Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran, haznos generosos con ellos. Amén. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios.
Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen del Carmen. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Sábados Marianos de En tu Camino. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la advocación de la Virgen del Carmen y nos quedamos en el bloque anterior con la pregunta: ¿qué relación hay entre el Monte Carmelo, la Virgen María, la nube y el mar salado? ¿Qué pensaron ustedes, Padre José? Así es, efectivamente, y entonces ahora yo te invito a que tú hagas una reflexión. ¿Qué diferencia hay entre el agua de mar y el agua de lluvia? Bueno, seguramente son varios elementos, Padre José, pero principalmente sería la sal. ¿Tú podrías tomar agua de mar? Tal vez sí pudiera, pero definitivamente no debería hacerlo, precisamente por la alta concentración de sal. ¿Tú podrías tomar agua de lluvia? Sí, por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que está un tanto más pura, podemos decirlo así, ya que no contiene esta sal que en altos niveles sería dañina. Que no tiene sal, que es una agua más pura. Y entonces, hablando de alegorías, de metáforas, pecado, sal, pecado, agua de mar, gracia, agua purificada, gracia, lluvia, lluvia, bendición, agua que cae del cielo. Entonces, de acuerdo a estas reflexiones viene una idea poética, y repito, es una idea poética muy hermosa. Los carmelitas dijeron: a ver, el mar salado representa el mundo pecador. Toda la gente somos parte de este mar salado de la humanidad, y solamente de este mar salado surgió una mujer que no es pecadora. Curiosamente, del mar salado surge una nube que no es salada. Por lo tanto, esta nube, ¿a quién representaría? A la Virgen María. A la Virgen María, efectivamente. Y por lo tanto, los carmelitas dicen: la visión que tuvo Elías de aquella nubecita pura que trae la bendición al mundo, la lluvia al mundo, la lluvia de gracia, es la Virgen María que nos trajo la lluvia de bendiciones de Jesucristo. De tal manera que esta forma poética de entender la nube hace que los carmelitas digan que la devoción más antigua a la Virgen María es precisamente la devoción de la Virgen del Carmen. Aquí tendríamos que aclarar: la Virgen del Carmen no se apareció al profeta Elías. No, es una visión de una nube que anuncia algo específico que hemos mencionado. Sin embargo, los pintores a veces hacen alegorías. Y hay pinturas en algunos conventos carmelitas donde el profeta Elías está viendo esa nube, y en la nube pueden presentar dos cosas los pintores. En la nube pueden representar a la Virgen María, pueden representar a la Virgen María embarazada, como diciendo: yo soy la nube que les trae al Hijo de Dios, o pueden representar también la Eucaristía, la hostia consagrada, porque así son los pintores, pueden hacer una pintura que pueda tener alguna enseñanza en particular. Y bueno, la Virgen del Carmen sí se va a aparecer, pero más tarde. Aquí estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, cuando los carmelitas dicen: en estas cuevas vamos nosotros a venerar a la Virgen María. Y como los carmelitas estaban vestidos de color café, decidieron hacer una imagen de la Virgen María, a la cual la vistieron exactamente como ellos. Así que vamos a encontrar a la Virgen María vestida ¿de qué color? De color café, Padre. Efectivamente. Y alguien dirá: oiga, Padre, pero le faltó hablar del escapulario. No, los carmelitas solamente estaban vestidos
de una túnica de color café, que era una túnica en su tiempo que usaba la gente pobre, la gente que vestía de color café. Era un color totalmente sin chiste, burdo, y por lo tanto era para la gente que vivía en la más grande austeridad. Sin embargo, los carmelitas tuvieron que abandonar el Monte Carmelo. ¿Por qué se abandona un lugar? Muy posiblemente porque ya no se tienen al alcance los recursos para subsistir, como el alimento, el agua, o también incluso por los riesgos o peligros que hay en este lugar, padre. Muy bien, en este caso van a abandonar el Monte Carmelo por un peligro. Tú sabes, querido Radio Escucha, que toda Tierra Santa fue invadida por los musulmanes, es decir, los seguidores de la religión del Islam, y estos seguidores llegaban y hacían matanzas y destruían todos los lugares que los católicos, que los cristianos iban fundando. Así que cuando vieron que llegaron los musulmanes al Monte Carmelo, tuvieron que dejar Tierra Santa y se fueron especialmente a Inglaterra y a Europa. Y ahí es donde continuaron su devoción a la Virgen del Monte Carmelo, aun cuando estaban lejos del Monte Carmelo. Y hubo uno de estos religiosos carmelitas que se llamó Simón Stock, que de hecho es conocido como santo, y San Simón Stock recibió una aparición de la Virgen donde ella le dijo: Simón, quiero que los carmelitas lleven esta prenda al frente del pecho y en la espalda, que se llama escapulario. De hecho, la palabra escápula significa espaldas y significa una prenda que protege del frío, especialmente el pecho y la espalda. Y la Virgen le dijo: quien utilice este escapulario va a recibir determinadas protecciones de parte mía. Especialmente le voy a permitir que muera en estado de arrepentimiento y que al fin de semana siguiente a su muerte pueda salir del purgatorio y otras cosas más. Así que a partir de esta aparición a San Simón Stock cambia la vestimenta de los carmelitas y se le añade el escapulario. El escapulario. Pero mucha gente, cuando se entera de estas promesas, dice: oiga, padre, pues yo no soy religioso ni religiosa carmelita, pero quisiera tener una prenda como la que ustedes llevan para que la Virgen me proteja. Y entonces, ¿qué creen que se le hizo al escapulario? Se fue reduciendo su tamaño hasta quedar como una prenda más pequeñita. Una prenda más pequeñita. ¿Y ahora cómo son los escapularios? Y ahora son dos pequeños trozos de tela en forma cuadrada o rectangular que se pueden colgar muy fácilmente en el cuello. Efectivamente, entonces el escapulario, para nivel popular, quedó reducido a un pedacito de tela, puede ser más grande o más pequeño según cada persona, unido por unos cordoncitos, y sigue teniendo la misma función: una parte de tela al frente, una parte atrás. Ya no protege del frío, no protege de las armas ni nada, pero sí tiene esta protección espiritual. De ahí viene la costumbre de utilizar el famoso escapulario, que lleva por un lado el escudo de los carmelitas y por otro lado podrá llevar también algún monograma de la Virgen María. ¿A ustedes les tocó usar el escapulario alguna vez en su vida? Sí, Padre José, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas han usado o siguen usando el escapulario. En mi caso, bueno, lo usé desde muy pequeño, muchos años. Incluso me dormía con él, me bañaba con él, todo el tiempo lo traía colgado. Después se rompió el cordoncito, le hice unos nudos, en fin, ya después se desgastó muchísimo, quedó así bien despintadito. Hay algunas personas que piensan que el escapulario solamente se puede poner el día de la Virgen del Carmen, y esto no es cierto. El escapulario se puede poner cualquier día, especialmente el día de la Virgen del Carmen. Hay mucha gente que lo empieza a utilizar, pero se puede poner cualquier día. Lo que sí es importante es tenerlo todo el tiempo puesto. Y por cierto, recuerdo que la primera vez que me lo pusieron fue en una visita a Querétaro, padre. Me lo puso un sacerdote en un santuario muy bonito allá en este estado de Querétaro. En Querétaro está una de las iglesias más bonitas del Carmen, precisamente. Y el escapulario también se pensaba que solamente se podía poner en los santuarios carmelitas. De tal manera que mucha gente buscaba, por ejemplo, la iglesia de San Ángel, que es una iglesia carmelita, iba al desierto de los Leones, que era un convento carmelita, o iba a algunos otros lugares en la República Mexicana, como tú lo has dicho, pero el escapulario se puede poner en cualquier iglesia y generalmente se pide que sea el sacerdote el que se lo ponga
a cada persona después de haberlo bendecido. Si el sacerdote no puede oponerlo porque pues la persona está enferma o alguien se lo quiere regalar, pues simplemente lo bendice el sacerdote y la persona se lo lleva a su lugar. Y hay historias interesantes. Por ejemplo, estaban dos niñas que estaban precisamente discutiendo sobre el escapulario. Una decía que no, que era una tontería, que no servía para nada. La otra dijo que ella sí creía en el escapulario y las dos se metieron al mar. Esta es una historia totalmente verídica. A la orillita vino una ola que las arrastró a las dos y el salvavidas, viendo que se estaban ahogando, se aventó al agua y trató de salvarlas a las dos, pero no pudo. De una solamente lo que pudo hacer fue tomar precisamente la correa del escapulario y eso fue lo que salvó a la pequeñita. Bueno, ahí hay cosas interesantes para tomar en cuenta. Evidentemente no se trata de tener solamente la prenda. Si yo tengo el escapulario y soy un desgraciado sinvergüenza, pues no creo que tenga mucha protección de la Virgen, ¿no? No, definitivamente la Virgen así no nos podrá ayudar. Amigos, no se vayan, vamos rápido a una pausa y regresamos para seguir aprendiendo sobre la advocación de la Virgen del Carmen. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Carmen. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Como yo entonces ya me habían detectado cáncer de próstata, lo empecé a tomar, de todas maneras me operaron, pero a partir de la operación, gracias a Dios, he quedado muy bien, ya no tengo cáncer, porque ahora sí tomando el Mimex desde antes de la operación y después de la operación, me he conservado bajo en el antígeno. Más de un año, gracias a Dios que no ha habido nada de problema. Recuerda que Mimex es un alimento funcional nutracéutico derivado del agave que es una gran ayuda para personas con enfermedades cronodegenerativas como cáncer, diabetes, artritis, presión arterial irregular y procesos inflamatorios, entre otros. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen del Carmen. Una joven nazarena. Muchas gracias por continuar con nosotros en este sábado mariano aquí en Tu Camino. Y Padre José, retomando la reflexión que estábamos haciendo, a nuestros amigos les decimos que es un simbolismo muy importante, porque fíjense, la nube que salió del mar es la Virgen María que lleva al Hijo de Dios verdadero en su seno. Dios simbólicamente sería la lluvia de agua purificada que salió de esta nube y que riega las tierras del Monte Carmelo para terminar con la sequía de la fe que estaba ocurriendo en ese lugar. Hay muchas partes de la Sagrada Escritura que nos dicen que la palabra de Dios es como lluvia que baja y empapa la tierra. Hay partes donde uno dice en la Sagrada Escritura, Señor, mi alma tiene sed de ti, estoy como tierra agotada, sin agua, estoy como tierra que está agrietada por falta de humedad. En este sentido, evidentemente que la palabra de Dios, la presencia de la Virgen María que nos trae a Cristo, puede ser de gran ayuda en nuestra vida. Así que recordamos aquella pequeña nube de agua pura que parecía salir del mar salado, era imagen o anuncio de la Virgen María, que al aparecer en este mundo nos trajo la más bella noticia, la lluvia de bendiciones que traería su Hijo Jesucristo. Hemos dicho que en el siglo XI llegaron los musulmanes a el Monte Carmelo y como llegaron destruyendo y matando, pues los carmelitas tuvieron que salir de aquel lugar y se fueron hacia Europa. Y fue San Simón Stock quien, fíjate bien, el día 16 de julio de 1251 tuvo esta aparición de la Virgen María. Precisamente por esta aparición
a la Virgen del Carmen se le celebra un día 16 de julio. Así que si tú te llamas Carmen, Carmelita o Carmelo, pues tienes un nombre que no es femenino, ¿eh? Toma en cuenta que es el Monte Carmelo, de tal manera que Carmelo no es ni masculino ni femenino. Carmelo significaría un monte de abundancia, un monte de paz, un monte de tranquilidad. Y bueno, el día 16 de julio, esta festividad la celebran especialmente los religiosos carmelitas, a quienes se les deben también muchos de los llamados desiertos. Cuando escuchamos en el mundo de los carmelitas la palabra desierto, significa una iglesia, un convento donde la gente se va a hacer oración o meditación. Eso es un desierto. De repente, yo me acuerdo que me decían cuando era joven, oye, te invitamos a que vayas al desierto y pases un día allá. Yo decía, ¿en el desierto? Pero es que hay cuartos. ¿En el desierto? Cuartos en el desierto. Pero es que te vamos a dar alimentos. En el desierto seguía yo. Y bueno, lo que pasa es que yo no sabía que se les llama desiertos a los conventos de los carmelitas. Y de hecho, hay otro desierto que me acuerdo de, como mi papá es de Coahuila, y que en paz descanse mi papá, de repente teníamos un niño que venía de por allá, que se llamaba Ambrosio, y un día mi papá nos dijo, los voy a llevar al desierto de los leones. Bueno, nosotros ya sabíamos que era un bosque, un lugar donde jugaba uno porque era un convento abandonado. Los monjes tenían tanto frío en aquel lugar, estaban acostumbrados a todo, pero hacía tanto frío que tuvieron que abandonar el lugar por el frío y porque hubo un terremoto que tiró gran parte de este convento que había sido donado por la familia León. Por eso la gente le llamaba el desierto de los leones. Y cuando llegamos ahí, dijo, ¿y aquí hay leones de veras? Y nosotros, sí. Y por eso traemos ahí la canasta con comida. Él no sabía lo que era un picnic, ¿no? Total, que no se quiso bajar del coche. Cuando dijo mi papá, bájate. No me bajo. No quiso decir por qué. El pobre haber estado espantado por lo del desierto de los leones. Ya me imagino su cara de este chico. Bueno, padre, y yo le quisiera preguntar, bueno, ya hemos hablado acerca de la historia y el surgimiento de la orden de los carmelitas, pero seguramente más de uno de nuestros radioescuchas también se está preguntando ¿por qué hay carmelitas descalzos, padre José? Hay que tomar en cuenta, queridos amigos, que hay comunidades que en un momento determinado de su existencia tuvieron una reforma, es decir, tuvieron alguna transformación. Así como en la Iglesia Católica hay una etapa que se llama la Reforma y la Contrarreforma, que son tiempos en que la Iglesia está en crisis, está en críticas fuertes y tiene que renovarse. También hay comunidades religiosas que de repente empiezan a perder a lo mejor su candor original, empiezan a perder el espíritu del padre o de la madre que fundó aquella comunidad, y entonces viene alguien que le da un tinte especial a la comunidad. Por ejemplo, sabemos que los franciscanos fueron fundados por San Francisco de Asís, pero de repente los franciscanos se empezaron a olvidar de la pobreza y llega un franciscano que dice, señores, para regresar a las fuentes, a partir de ahora nosotros vamos a hacer un grupo que se va a llamar los franciscanos capuchinos. ¿Y qué significa? Que vamos a hacer una rama de los franciscanos totalmente, digamos, fuertes en esto de la pobreza. En el caso de los carmelitas sucedió lo mismo. Los carmelitas empezaron de repente a llenarse de comodidades, empezaron de repente a perder el fervor de la oración, y viene una religiosa llamada Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ayudada por otro hombre místico español que va a ser San Juan de la Cruz, y ellos van a decir, vamos a hacer que nuestra comunidad sea más austera. Entonces a la comunidad, a la rama que surge con nosotros, le vamos a llamar los carmelitas descalzos. Esa es la razón por la cual se llama carmelitas normales y carmelitas descalzos, que se caracterizan por casi nunca o nunca salir del convento, está las 24 horas en oración por turnos, y para vivir, pues como no tienen los suficientes recursos, pues se dedican a hacer rompope, galletas o alguna cosa, y de esta manera se mantienen
muchas veces en una pobreza bastante grande. Bueno, entonces, como nos vamos acercando a la parte final de este programa de la advocación de la Virgen del Carmen que estamos tocando en este sábado, yo quisiera decirte que a la Virgen del Carmen se le puede reconocer fácilmente. Las advocaciones son fáciles de reconocer, así como cuando en otro tiempo, ahora ya no es tan fácil, cuando en otro tiempo todas las escuelas tenían su propio uniforme y tú decías, esas niñas son del Colegio Miraflores, no, mira, estas son del Colegio Vallarta, no, estos niños son del Club Francés, no, estos niños son de la Escuela Bélgica, no. Efectivamente, el uniforme te decía parte de la información de dónde provenían cada escuela. A la Virgen María se le representa precisamente con distintos atuendos para distinguirla. Por ejemplo, a la Virgen del Carmen se le representa con la túnica café. Es la única imagen de la Virgen María que tiene una túnica y un manto café, y por supuesto el escapulario y el escudo de los carmelitas. Puede estar sola la Virgen o puede estar cargando al niño Jesús, o hay cuadros donde la Virgen aparece protegiendo a los principales carmelitas, como será el profeta Elías, que es considerado carmelita. Aparece también el profeta Eliseo, puede aparecer Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Simón Stock. De esta manera la distinguimos. Color café y sobre todo con el escapulario en la mano, ella o el niño Jesús, pues evidentemente es la Virgen del Carmen. Y el punto final, como la Virgen María prometió que ayudaría a las personas en el purgatorio, ¿a cuál crees que de todas las imágenes de la Virgen María se invoca para ayudar a las ánimas benditas del purgatorio? Es precisamente la imagen de la Virgen del Carmen. Efectivamente, las imágenes de la Virgen del Carmen son las que más frecuentemente están protegiendo a las ánimas benditas del purgatorio. Padre José, y por último, ¿por qué al monasterio que está justo en este Monte Carmelo se le llama Stella Maris? Recuerdo la entrada, que está una puerta con relieve, ahí vemos al profeta Elías, pero hay un letrerito a un lado que dice Monasterio Stella Maris. ¿Por qué le llaman Stella Maris, padre, así como de estrella? Bueno, precisamente porque desde aquel lugar se observaba el firmamento y se veía una estrella que aparece en la mañanita y que indica el nacimiento del sol, del nuevo día. Y como la Virgen María anuncia el nacimiento de Jesucristo, ella nos lo trae. Por eso a la Virgen María se le llama estrella de la mañana o estrella que sale del mar, para recordar aquella nube. Muchas gracias por la respuesta, Padre José. ¿Y qué cree? Ya nos vamos. Amigos, ya nos vamos y esperamos que hayamos aprendido y conocido más sobre la advocación de la Virgen del Carmen con toda esta información que nos ha dado el Padre José. Y con esta información del día de hoy terminamos este programa. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Hasta mañana. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre
los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. En tu camino, un programa para encontrar la meta.